a pesar de la amenaza de lluvia, hay unos cuantos valientes, sobre todo mujeres, porque las mujeres son más valientes que los hombres, más decididas. Los hombres somos muy fuertes, ¿verdad? Pero las decididas y las son las fuertes. Y aquí están, pues, mira, un hombre por ahí detrás, un hombre por ahí atrás, y aquí dos, todo lo demás mujeres. Bueno, lo cierto es que en cualquier caso, mujeres o hombres, tenéis buen gusto y sabéis a dónde acudir a pesar de las amenazas, porque parece que va a llover. El diluvio. Como cuando enterraron a Zafra, que debió ser gorda, muy gorda. Yo no estuve ese día, pero vamos, eso es muy gordo. Sí, estás entretenido, porque estás tan ocupado, pues no pudiste verlo. Bien, lo cierto es que vale la pena. Adolfo es un hombre que nos regala, no un día a la semana, porque tiene que ser así, un día a la semana, pero bueno, no podemos darle tantos espacios, porque hay mucha gente demandando y va a parecer que tenemos favoritismo por sí, ¿verdad? Pero que no lo parezca, Y bien, bueno, lo cierto es que hoy nos va a tratar un tema, bueno, aparte de que ha escrito 300 libros, y ojo, que es cinturón negro de karate, de dos tipos de karate, y de... Bueno, de karate precisamente no, pero de kung fu y ninjitsu. Sí, de karate. No, el karate lo abandoné porque me aburría. Tapa la cara al ordenador. O sea, te parecía flojo aquello, ¿no? Tapa la cara desde ahí. Bueno, en cualquier caso, les decís a los amigos, a los hombres, a aquel hombre que está por allí, ten cuidado, no le enfades porque es peligroso, ¿eh? Yo, ¿no ves que trato de ser amigo? Pues, no tiene cara de peligroso. yo no sé cómo tiene tiempo, después de escribir tantos libros, de enseñar a tantos alumnos, cómo tiene tiempo para hacer artes marciales, porque eso lleva tiempo. Eso no se puede abandonar. No, claro que no. Así estás en forma como estás. Ha sido, entre otras muchas cosas, entre médico, naturópata, tal, un profesor, pero un profesor de verdad. Que yo no sé por qué, que hay muchos profesores que hacen eso que haces tú, no pides a los alumnos que memoricen. Piensas que es mejor que razonen, hablar sobre el tema, preguntas, que lo entiendan. O sea que, pero no es bueno memorizar, no es bueno. No. Si memorizas, puedes memorizar lo bueno o lo equivocado. Porque la ciencia es ciencia porque siempre alguien rectifica el anterior. Algún alumno le enseñaron ciertos principios científicos y cuando se hizo profesional criticó lo que le habían enseñado. Y gracias a ello empieza a prosperar la ciencia. No, la memoria, y no me meto con nadie, dicen que la inteligencia es torpe. Sí. Así que... Bueno, yo no lo sé, creo que efectivamente algo tiene razón, pero los libros de texto estarán hechos por personas preparadas. Y eso, razonarlo todo y mantenerlo todo así por razonamiento, es difícil si no hay una parte memorizada, ¿no? O sea, es difícil. Sí, para reformar algo te tienes que acordar lo que te han enseñado. Exacto. Y entonces aparte de ahí lo reformas, lo mejoras. Sí, pero tiene que haber un punto de memoria, ¿sí? Bueno, pues naturalmente no hemos venido a pelear, porque además no quiero enfadarle, por lo que acabo de decir, no quiero enfadarle, porque yo soy pacífico y me dejo pegar, entonces, no. Bueno, ya hay otro hombre más, mira. Ojo que ya hay otro hombre más. Bien, naturalmente hoy nos va a tratar un tema muy peliagudo, muy peliagudo. Entonces, lo mejor es que lo diga él, porque hablar de la depresión, la depresión tiene también muchos ámbitos y muchos problemas, y entonces mejor escucharle a él que a mí. Así que, ilústranos. Pásame el micrófono. Sí, hay una cosa que llamará la atención de
detrás de muchas personas muy vivaces, inquietas, con éxitos en la sociedad, se puede esconder una persona absolutamente deprimida. Y que lo otro es un escudo que se pone para que nadie se dé cuenta que está hundido, ¿eh? O sea que las personas que se catalogan como felices no necesariamente lo son. Y para eso estamos nosotros, los familiares, los amigos, para darnos cuenta que esa persona que se dice, no, si yo estoy bien, si yo con lo bien que vivo estoy solo, sola, ay, no tengo problema, a lo mejor se esconde una persona muy deprimida, ¿eh? Entonces, bueno, hay que verlo. Sí, toda la persona deprimida da unas señales sin equivocarse. Decía, he cogido alguna frase de los filósofos, son los grandes de la humanidad, los filósofos, no los científicos, son los filósofos. Decían que el destino no nos recuerde lo felices que fuimos ayer, porque hay mucha gente que se queja del presente, y continuamente, y del futuro más. Pues no malgastes tu presente, porque a lo mejor dices, qué pena, qué necio fui, no me di cuenta que tenía casi todo en la vida, casi todo, hombre, porque tengo que tener todo. Y mira, no hace más que quejarme, maldecir, discutir con las personas y con lo feliz que yo era antes. Otro decía que la felicidad, ser feliz cuesta, es un esfuerzo, no te lo regala nadie. Aunque creas en Dios. Pues tú crees que el Dios te va a regalar la felicidad, hombre, no. Hay que decir, gánatela o merecela. Pórtate bien y a lo mejor consigues ser feliz. Pero bueno, vamos a ver los grandes mitos de los apóstoles. La verdad que consiguieron el cielo, pero a base de sufrimiento, ¿ves? Consiguieron la vida eterna, pero a base de sufrir. Entonces os quiero decir que no pidáis a nadie que os haga felices. No lo pidáis. Es que yo a tu lado no soy feliz. Es que no hacen más que hacerme llorar. Bueno, no responsabilizar todo a la otra persona. La felicidad de uno, cúrratelo un poquito. Y otra cosa que siempre advertir, la felicidad no se compra en las farmacias. Debe un cuarto y mitad de Prozac. Vale, la compras, lo pagas, lo que te cobren ahora, 8 euros, 10 euros, la tomas y ya soy feliz. Qué fácil, ¿verdad? O sea, por 8 euros ya tienes la felicidad, lo que a la mayoría de la gente le cuesta toda una vida. Y tú en la ilusión has creído, no hombre, no, los fármacos, lo mismo que lo que os diga yo, son una ayuda, pero el resto trabájatelo. Decía Bing Crosby, a algunos todavía, los que somos ya un poco mayores, sabéis quién era Bing Crosby, fue el mejor cantante de toda la historia antes de Frank Sinatra. Dice, cuando creas que todo te va mal hoy, piensa en las cosas que aún te van bien porque quizás las pierdas también, si no haces algo. ¿Qué razón tenía en una canción muy bonita, cantada al piano? Es una de las mejores canciones que tiene él. ¿Y qué razón tenía? La letra creo que era de Cole Porter, también era un genio. Bueno, pues vamos a ver. Depresión no es tristeza, aunque suelen ir unidas. Depresión es una cosa seria. La tristeza también lo es. El deprimido no tiene por qué llorar para manifestar que está deprimido. No tiene por qué llorar, ni pedir un hombro en quien llorar. Ese puede ser el triste, que es otra cosa. Alguien tiene un bajón, vale. Pero el deprimido a veces no se entera nadie que está hundido. Y el deprimido, mientras el triste se puede recuperar con cierta facilidad, el deprimido es muy difícil. Hay tantas causas que te pueden provocar una depresión que será muy difícil que el deprimido pueda salir de ello. Pues yo he sacado una cifra aquí que yo creo que se ha quedado corta después de la pandemia. Dice que se recetan 30 millones de cajas de antidepresivos en el mundo. Pues en España solo. Pues yo creo que no, en España. 30 millones al año, cuando se hizo este registro, que toman antidepresivos. Pero ¿qué le pasa al español si nos decían que somos los privilegiados? El Mediterráneo, las playas, esto es una locura, la dieta mediterránea. ¿Y qué nos pasaba a los españoles? Somos los más deprimidos, decían que es los que
suicidan son los suecos, los nórdicos. Pues a lo mejor no es cierto, estadísticamente. 30 millones de antidepresivos. ¿Qué os sugiere? O que está todo el mundo fatal y no nos lo cuentan, o que quieren comprar la felicidad con 8 euros. Así de fácil. Estoy muy mal, voy a pedir la baja y ya me voy a tomar el Prozac. Lo que sí también la estadística dice que con mayor frecuencia son las mujeres, las que caéis antes en la depresión. Yo creo que esta estadística, creo que el varón nos cuesta mucho más, por aquello del machismo, no la fuerte, confesar que estamos hundidos. Nos ponemos ahí serios para que nadie se dé cuenta. Pero a lo mejor es verdad, sois vosotras las que tenéis más motivos para caer en la depresión, ya me lo diréis. A ver si es verdad. Bien, hay varios tipos, podéis levantar la mano, hacerme una pregunta en todo esto. Hay varios tipos de depresiones. Una es la endógena, es la que no tienes motivos para estar deprimido, pero estás deprimido. Tienes un buen sueldo, te quieren, una buena pareja, los hijos, tienes salud, tienes de todo, pero estás hundido, estás totalmente hundido y puedes acabar mal, puedes acabar con el suicidio, con un psiquiátrico, puedes acabar mal, pero ¿cómo? Si tenías todo en la vida resuelta. Tenías un sueldo que ya lo quisiera para mí, una mujer, un hombre que te quiere con locura, los hijos, tienes una buena posición. Sí, chica, sí, pero estoy hundido y lo único que quiero es desaparecer. Cuidado con los depresivos porque os pueden amenazar que la vida no tiene sentido para ellos, ¿eh? Hay que tomárselo en serio, aunque creamos que tienen todo. Salud, dinero y amor, pues mira, pues están hundidos. Hay que escucharles, porque a lo mejor eso se llaman las endógenas. Las que parten del cuerpo, no parten del entorno, ¿vale? Porque las exógenas, las que parten del entorno, pues ahí sí tenemos psicólogos, y psiquiatras, y amigos, y terapeutas, un montón, que como es tu entorno el que te produce esa depresión, pues a ver cómo lo encauzamos. Pues las peores son las endógenas, las que parten de razones internas. Y a ver, ¿qué creéis? Como dice, que se siente con el corazón. Me ha roto el corazón. ¿Por qué la gente dice en un estado total en que te han destrozado la vida y todo, me has partido el corazón? ¿Realmente es el corazón el centro de la desgracia? ¿O hay otras partes que también tienen algo que ver? Yo creo que la mente, ¿no? La mente. Pero orgánicamente, ¿dónde dirías que se centra el dolor del deprimido? ¿Qué parte va a quedar afectada? ¿O esa parte es la causante? Eso es lo que vamos a ver luego. Causas biológicas de la depresión, no causas psicológicas. Pues parece ser, sí, el corazón indudablemente, pero podríamos pensar, no puede ser. Porque si te pone un corazón artificial, ¿ya eres la persona más feliz del mundo? ¿A que no? Pero sí hemos encontrado una víscera. El hígado. Ah, ya lo sabéis. Como el hígado vaya mal, no puedes. Y puedes pasar de un estado de depresión absoluta, de no querer hablar con nadie, a un estado de irritabilidad, que no hay nadie que te aguante. O sea, ni siquiera te van a aguantar ahora que estás un poco recuperado. Pueden pasar a los dos extremos. Yo os pediría paciencia con un deprimido. No tenemos otra alternativa. Paciencia porque va a pasar de un estado a otro. Y lo malo es que el otro estado pues haga una locura, ya lo sabéis. El suicidio, quemar la casa, o bueno, locuras. Esa sería la... a veces, mira, esta frase seguramente, espero que nadie la haya dicho nunca. Frases que se dicen, no encuentro sentido a mi vida. ¿A qué es frecuente oírla? No sé qué me ha pasado, la pueden encontrar a los 20 años o a los 60, ¿eh? Otro que dice, yo estoy así porque la sociedad es hostil, es desagradable, no encuentro un sitio. Mucha gente que se siente desplazado por los grupos. Y finalmente te lo soluciona y dice, mira, me da todo igual ya, me da lo mismo por ir, ¿qué pasará? Ya me da... Pues yo diré, tenednos en cuenta que estamos en una enfermedad difícil de comprender. El psicólogo, el psiquiatra sí las comprenden, pero la sociedad no, no comprende al deprimido. Os voy a decir causas farmacológicas, se llaman depresiones somatógenas. Son aquellas que están producidas por algo que ha ocurrido. Ya no una víscera mal, sino por algo. Las causas farmacológicas.
de un medicamento determinado. Se ha encontrado que entre ellos son los anticonceptivos, los esteroides, ¿os suena? Corticoides y familia, ¿vale? Pues una de las causas de depresiones que se llaman reactivas, como consecuencia a tomar algo. Los antiulcerosos, no me meto con el omeprazol hoy, pero tengo tema para meterme, cuando me meto contra el omeprazol no paro. Bien, los antirreumáticos también. ¿Qué quiere decir? Que cuando tomamos una medicación y al cabo de los meses algo pasa en nuestro carácter, entra en una depresión, primero tenemos que eliminar los medicamentos para ver si existe un efecto secundario. Aunque no lo venga en el prospecto, a nosotros sí nos puede haber causado. Para cambiarlo por otro, no quiere decir que lo dejemos, pero sí cambiarlo. Vamos, la última consulta fue de ayer, cuando me dijo lo que estaba hablando por su abuela, que tiene 90 años y está a punto de suicidarse. Tiene una depresión, a ver si usted puede hacer algo por ella. Digo, primero mándeme toda la analítica y la última que tenga. Cuando veo todo lo que está tomando, digo, lo que me extraña es que esté coherente, esa mujer no puede, con 90 años. Madre mía, lo que estaba tomando. ¿Sabes lo que pensé? Que la culpa no era el médico. Que ella lo estaba tomando todo junto, lo que le mandó hace un año, lo que le mandó hace 5, lo que le mandó ayer, y lo seguía tomando. No puede ser, un médico no puede mandar todo eso. Bueno, me dio pena de la señora, pero bueno, como era online no pude darle un abrazo, que a veces lo soluciona. Cuando no sepáis qué hacer con un deprimido, mira, a veces la compañía basta, estar a su lado, no tiene ni que hablar. Estar a su lado, nada más, aunque sea viendo Telecinco, que eso ya es tener narices. Vale, eso ya... Pero bueno, otras causas. Todas las enfermedades, y eso lo conocemos ya, víricas. El virus se comporta de una manera muy diferente de una bacteria. ¿Por qué? Porque el organismo, una bacteria, la puede detectar. Ser consciente de que hay algo ahí que no debe estar. El virus no lo detecta. Entonces le es más difícil, o lo detecta cuando ya te has contagiado. Mientras tanto no lo detecta, si no, la pandemia no hubiese tenido lugar. Bueno, todas las enfermedades víricas, todas pueden dar un cuadro depresivo. Las hepatitis, ya lo hemos dicho, pueden durar, una hepatopatía que hayáis tenido a los 20 años, de cualquier tipo, puede durar hasta toda la vida. Ya no digo el hígado graso y todo eso, la cirrosis. Si tenéis a alguien en la familia que tiene cirrosis o hígado graso, analizar ahora qué carácter tiene. No, si no hay quien la aguante, digo, eso es la fachada. No hay quien la aguante, está insoportable. Pero en realidad lo que está es deprimido. Quisiera ser feliz y no lo es. Las hepatopatías, bueno, y la mononucleosis infecciosa, que es la tuberculosis. ¿Sabéis que la tuberculosis está en el segundo lugar de enfermedades infecciosas? En el mundo entero. Pero si yo siempre pensé que eso ya se había acabado. ¿Os acordáis del sanatorio tuberculoso que estaba aquí en Madrid, que era de los mejores del mundo? Lo cerraron por falta de enfermos. Pues ha vuelto a resurgir. Y está en el segundo lugar de enfermedades infecciosas. ¿Qué ha pasado? No lo sé qué estamos haciendo. ¿Qué más? Bueno, entre las enfermedades, también le dije la de la hepatopatía, pero pongo una que es la enfermedad casi de moda, el hipotiroidismo. ¿De verdad? ¿Cómo puede haber tanta gente con hipotiroidismo? Con hipertiroidismo es más raro, pero hipotiroidismo, ¿qué ha pasado? Es como diabetes 2. ¿Qué estamos haciendo? No vamos a echar la culpa a los médicos. Los médicos lo que hacen es tratar de ayudarnos. ¿Pero qué estamos haciendo para tener hipotiroidismo o diabetes 2? Eso es culpa del enfermo, de la persona. ¿Qué tipo de vida? A ver si damos charlas sobre eso, cómo evitar esas enfermedades. Bueno, las enfermedades autoinmunes, si alguno la tiene, sabes que son casi una maldición divina, porque la tienes hoy y te morirás con ella. Más o menos aplacada con tratamientos sintomáticos, pero es una enfermedad, hay muchas, la artritis reumatoide, la fatiga crónica, hay un montón. ¿Qué más? Bueno, dentro de las enfermedades he puesto los accidentes cerebrovasculares. Indudablemente eso ya lo sabemos, cuando una persona ha tenido un accidente, un ictus, aunque salga de bien,
con el ictus y el tratamiento sea el correcto, pues la persona ya no es la misma. La apnea del sueño es una enfermedad que se descubrió hace no tanto, 20 años, porque antes nada, había gente sonámbulas y gente que se le cariño, que te has quedado sin respiración y nadie acudía al médico, ahora ya es una enfermedad, ¿vale? Y las nutritivas, no nombro del cáncer, bueno, no nombramos el día hoy. En las nutritivas he puesto dos carencias que sí dan depresiones. La carencia de vitamina B12 y ácido fólico. Así que, y eso afortunadamente hoy lo miran mucho en las analíticas, y si tenéis esa deficiencia, tomar lo que dice el médico, los folatos y la vitamina B12, porque son inofensivas, la podéis tomar casi de manera preventiva una vez al año y os vendrá de maravilla. Más. Cosas que la persona deprimida no parece que está deprimida. Suelen estar irritables al máximo, cuando en realidad están deprimidos al máximo, pero la fachada es la irritabilidad. Las personas, ya lo repito, deprimidas seriamente no lloran. Es más, cuando le pedimos, pero desahógate, llora, cuéntame, suelta lo que tienes ahí, son incapaces de llorar, no es por ego, es que son incapaces de soltar. El que está triste sí suelta, esa es una ventaja, suelta, anda, ponme el hombro que voy a echarte ahí un litro de lágrimas. Pero el deprimido no necesariamente tenemos que verles. Es que hemos quitado la capacidad de mirar a una persona y saber lo que le pasa. ¿Quieres que te diga lo que te pasa a ti? No, mejor que no. Es una broma. Sí, hombre, el lenguaje, sí, ahora que ya no estamos mirando ya a los ojos y a la boca, el lenguaje no verbal es 100% exacto. Es que no hay quien nos engañe. Y eso se sabe cuando somos mayores. Los abuelos, nada más ver a los nietos por ahí, a los hijos, ¿qué te pasa? No, estoy bien. Anda, que te lo noto yo, ven aquí, cuéntamelo. Porque nada más de mirarles sabemos que algo le pasa, aunque trate de disimular. Bien, podemos tener, tiene cambios de humor, pueden tener dolores inespecíficos. Hoy le duele aquí, mañana acá, mañana aquí, la cabeza, y pasa de un lado a otro, no tiene ninguna zona que puedas tratar, porque el dolor va cabalgando. Bien, son manifestaciones. Con el paso del tiempo suelen tener, en el fondo, una baja autoestima y una pérdida de la confianza en sí mismos. Creen que no valen para nada. No sé quién se lo ha dicho, ayer sí valías y hoy eres un tonto, ¿no? La baja autoestima, pero todo eso, y se autorreprochan. ¿Por qué aguantaría? ¿Por qué soportaría tanto tiempo esto? ¿Por qué no le mandé a la mierda? ¿Por qué no fui más valiente o por qué no me atreví a comprar o a tirar o a ahorrar? Tienen un autorreproche que no paran de hacia sí mismos. Bien, te queda todo el resto de tu vida. Suelen tener una retracción social absoluta. No se inmiscuyen en los círculos sociales. Rotundamente no. No quieren. Prefieren la soledad, aunque está paseando, pero no quieren meterse en el Camino de Santiago. Es un sitio muy habitual de gente solitaria, porque están entretenidos durante a lo mejor 15 días con grupos que hacen lo mismo que él, pero no se integran en los grupos. Si alguna vez lo habéis hecho, no se integran en los grupos. Quieren la soledad, pero la soledad dentro de un grupo. El Camino de Santiago es un sitio muchas veces de personas deprimidas y suelen hablar que me voy a suicidar. Lo suelen decir con tanta frecuencia que llega un momento, algún día lo va a hacer. Bien, pues vamos a ver qué más. Pueden tener, otra cosita, aumento de peso que no se justifica, porque no comen tanto. No han cambiado tanto los hábitos de comer. Hombre, a veces la bulimia y todo eso, algunos lo tienen, pero normalmente la persona deprimida puede aumentar de peso, no bajar, lo que sería lo lógico, ¿no? Aumentar de peso. El triste sí puede bajar de peso. El deprimido no necesariamente. Puede ganar peso porque algo en su organismo, en el sistema metabólico, se ha parado. No quema las grasas y va en aumento, aunque coma lo mismo o menos. ¿Y qué más? Bueno, si son creyentes, pues tienen la idea de que es un castigo divino. Me ha mandado Dios porque he sido indigno, no me he portado bien, he pecado una y otras veces, pero la cosa es que cuando van a confesarse siguen igual.
Bueno, y la... hipocondríacos. ¿Qué es un hipocondríaco? Bueno, lo sabéis, ¿no? El que ve enfermedades graves en síntomas pequeños. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, tenemos 3 alternativas y escoge la que queráis. La psiquiatría, ¿vale? Que lo que hace, aparte de que te habla, claro, obviamente, lo que hace es cambiar la química orgánica. Pues, toda la parte de los corporales te la cambian para que, ¿vale? Encuentres ahí algún elemento que te haga feliz. Cambia la química orgánica, cosa que el psicólogo no. Al no recetar medicamentos, el psicólogo tiene que cambiarte tu manera de pensar. El psiquiatra también lo intenta, pero el psiquiatra tiene una ventaja, que con los medicamentos puede evitar un suicidio, o un asesinato, Entonces, bueno, te da un medicamento rápidamente, o te interna y, bueno, antes ponían el electroshock, ¿no? La terapia compulsiva. Bien. La rapidez, en caso de emergencia, el psiquiatra, por la rapidez. Ahora, si tenemos tiempo, tenemos ya 2 alternativos. La psicología actúa más lentamente, actúa en el plano emocional y en la mente. Te hace que la razón analice tu propia vida y que analicemos tus emociones y sentimientos. Es más complejo, lleva más tiempo, pero si conseguimos salir de eso, tenemos nuestras armas. Gracias al psicólogo hemos adquirido una coraza que antes no teníamos. O sea que a mí me gustan básicamente los psicólogos. Y no crea dependencia. No tiene por qué crear dependencia hacia el psicólogo. Y en último nos queda, pues lo que más me gusta a mí, la medicina natural. Nosotros actuamos básicamente sobre el plano orgánico. Nos damos cuenta de que esa persona ha entrado en una depresión porque hay partes del cuerpo que no están bien. Como también trabajamos con analítica, radiografía, pedimos los informes que nos den una pista de qué parte orgánica es la que está causando ese estado. Y ya hemos dicho un ejemplo, lo hemos puesto en el hígado y no es el único. La corteza suprarrenal es una de las mayores causas, la corteza suprarrenal, de depresiones difíciles de curar. Solamente hay que actuar sobre la corteza suprarrenal con el hígado, ¿vale? Ya tenemos ahí. La medicina natural lleva más tiempo para que se noten los efectos y la gente la abandona. A ver, un producto de medicina natural, hombre, uno si lo conocéis, el hipérico, ¿no? Pero veréis que tenemos muchos más. Bien, tenemos la psiquiatría, psicología y medicina natural. A lo mejor podemos juntarlas las 3. Lo que sí se puede juntar es la psicología con la medicina natural. Eso perfectamente, vais al psicólogo y le pedís consejo, en un experto, qué planta puedo tomar, que estoy en tratamiento con un psicólogo, y son compatibles, ¿vale? Totalmente. Con los medicamentos, normalmente no conviene mezclarlos, o tomas uno o tomas otro. 10. Ahora, hay una cosa, yo me acuerdo, en unas consultas que tuve, una persona, una chica que dice que había pensado en el suicidio como mejor manera de solucionar sus males. Era una chica guapa, relativamente joven, 35 años todavía, que tenía la baja laboral porque no funcionaba ya en la empresa ni nada. Y cuando yo le digo, te voy a dar un remedio para la depresión, digo, pero rápido, empieza a interesarte por las personas que tienen problemas. Se queda así y dice, pero vamos a ver, don Adolfo, me dice, si yo soy la que tengo el problema, ¿cómo me voy a volcar en alguien que tenga un problema? Digo, es que cuando te vuelcas en alguien que tiene un problema, tu problema empieza a mitigarse, te queda en segundo plano porque estás ayudando a alguien y luego te sientes tan bien con la ayuda que estás prestando a alguien, te sientes tan bien, satisfecha, y decir, es que soy una buena persona, que tu problema empieza a minimizarse. No lo conseguí, dice, no, yo no puedo, dígame usted algo que pueda tomar alguna planta, porque estoy yo como para preocuparme de la gente. Bien, pues ese es el principio básico. En vez de preocuparte de tu depresión, empieza a preocuparte por la persona que está a tu lado. Entonces se dice dar. Otra cosa es relacionarse, no os utilicéis la soledad como el mejor remedio. Nadie os molesta en soledad, ya lo sé, pero es que conviene que os molesten de vez en cuando. El ejercicio, eso es incuestionable.
hacéis ejercicio, aparte de engordar, como vais a pretender que el cuerpo, serotonina y todo eso, endorfinas, ¿cómo esperar que las segregue el cuerpo? Apreciar lo que decíamos, apreciar lo que tenéis, que quizá lo estáis perdiendo también, lo poco que tenéis. Y hay otra cosa que yo lo comenté, dice, ¿tú eres feliz? Digo, no, todavía no. Dice, ¿cómo que todavía no? Yo no. Digo, yo estoy en el camino de la felicidad, y es como Dorothy, la del Mago de Oz, allá lejos está la felicidad, pero todavía no he llegado, ahora estoy en el caminito. Bueno, dicen que es mejor planear las vacaciones que estar de vacaciones. Me voy a ir a la playa, voy a estar 15 días, ¡oh, qué gana! Eres más feliz, te lo preparas todo, que cuando estás ahí en la playa medio aburrido. Pues esto es lo mismo. Y hay otra cosa que se llama resiliencia, que es la palabra está muy de moda, es resistir y no quejarse. Vale, vamos a ver cómo vamos de tiempo, es que no tengo tantas cosas. Os voy a decir todas las cosas que puede muy brevemente tener a nuestro alcance. Mira, tengo herramientas para ser feliz, pues 30 herramientas para ser feliz. A nuestra disposición. Los animales no tienen ni media, a lo mejor tienen la comida y poco más, y en el momento de aparearse, pero yo cuando ve cómo se aparean, digo, esto es capaz de que se pegan, en vez de estar suspirando. Pues digo, los animales no tienen tantas herramientas. Los perrillos, ¿habéis visto a un perro triste? Poquito tiempo, poquito tiempo, si lo has castigado, el amo, se ha ido, pero enseguida empieza a llevar poco. Y los niños pequeños igual. Llora un ratillo, una caricia, ya verá usted que pronto. Pues nosotros tenemos 30 herramientas. ¿Y qué nos pasa? Siempre el Prozac en la farmacia. Prozac sabe lo que es, ¿no? El antidepresivo más vendido en el mundo, que tiene sus problemillas de salud, pero bueno, si lo estáis tomando me parece bien, porque tiene un efecto bastante rápido. Os voy a decir cuáles son los métodos. Uno es utilizar la razón. ¿Tengo motivos para estar deprimido o no los tengo? ¿Tengo posibilidades de salir o no las tengo? ¿Tengo amigos? ¿Tengo dinero? Eso es la razón. Vale, es un método, utilizar la razón para salir de la depresión. Pero sabes que no somos razón solo, a que somos emociones también. Y sentimientos para de tomar. Bien. Otro método para ser feliz, le llamo la felicidad a través del misticismo, o sea, de las creencias místicas. ¿Pensáis que una persona creyente, firmemente creyente, es más infeliz que el ateo recalcitrante? Yo les veo a la gente muy creyente que son más felices. Primero porque se quejan menos. Agradecen lo poco, eso de gracias Dios mío por los alimentos que vamos a tomar, ¿no? Y como son... ya se me ha ido. Bien, yo creo que las personas creyentes no son más infelices, salvo ciertas creencias, y no me pongáis los islamistas, porque el Corán es una buena base. Lo que pasa es que le hemos dado por atacar, pero le hemos dado porque la religión católica ha ido al competidor. Y el Corán se lee casi tanto o más que la Biblia, entonces... Bueno, yo creo que todo el que tiene una religión es digno de respeto. Bien, el budismo, que es otro sistema bueno. Los budistas, los que creen en ello, y eso no es una religión, los que creen en ello, a que yo les veo siempre felices. ¿Habéis visto un monje budista? Siempre con una sonrisa. Digo, Dios mío, ¿cómo lo consiguen? Pero fíjate, tienen menos que cualquiera de nosotros. Menos bienes, un traje así y poco más tienen en la vida. Hay una cosa que se llama el Ho'oponopono. ¿Os suena? Aquí, ya lo dimos aquí, es la terapia hawaiana de la felicidad a través de perdona a quien te hace daño. Es difícil, pero ellos han conseguido la felicidad. Hay otra cosa que se llama constelaciones familiares. ¿Los han hecho alguna vez? Es precioso. Te dice en un momento por qué eres como eres. ¿Ah, sí?
Si te dicen exactamente en una sesión de constelaciones por qué tú eres así, de esta manera, y por qué te gusta esto, y por qué esto te da miedo y esto te da alegría. Y te lo hacen en una sesión muy bonito, parece una obra de teatro en la cual tú eres el protagonista. Si alguna vez lo podéis hacer, constelaciones familiares. Otra cosa, ¿esto sabéis lo que sería? Este gesto. Mudra, ¿no? Tenemos varios, ¿vale? Tenemos este, tenemos muchos, hay varios mudras. A que los conocéis como un buen sistema, y si además recitamos un mantra sería la oración o el sonido que va a acompañar al mudra. Pues oye, si lo llevan haciendo miles de años, la gente ahí por Japón y por ahí, será válido. Nosotros tenemos la forma de rezar, Dios mío, dame toda. Bueno, pues eso es un mudra, como una casa, ¿no? Pues ellos tienen los mantras de los mudras. Hacedlo alguna vez, que es muy bonito, muy sencillo, lo hacéis en casa y os alivia un montón. Y luego otra cosa así, de cosas raras, es la metafísica. La metafísica tuvo un boom enorme y parece que nos iba a solucionar la vida entera, porque te da otro sentido a tu vida, otra explicación de por qué ocurre lo que ocurre. La metafísica la descubrió Aristóteles, que no era tonto precisamente, ¿a que no? Hombre, el filósofo era un científico, y dijo que todo aquello que la razón no puede explicar, ni el científico puede explicarlo, la metafísica sí te lo puede explicar. Y se le ocurrió decir a sus alumnos, todo el que tenga algo escrito de metafísica, que no lo tire, que lo ponga al lado de los libros de la física. Por eso se llama metafísica. Bueno, pues si alguna vez tenéis algún libro de metafísica, hay genios a nuestro alrededor, buenísimos. Bien, la felicidad a través de las relaciones sociales. Vamos a ver, ¿quién es más feliz? ¿El que está en una ONG o el egoísta que solamente piensa en sí? Es que eso es de razón. El que está en una ONG tiene muchas más probabilidades de ser feliz que el egoísta que dice todo para mí como el tío Gilito. Bueno, pues exactamente. Entonces, los amigos, la familia, los grupos de encuentros. Esto es un grupo de encuentros. En fin, tenemos en cuenta, no estáis en solitario. Habéis venido a personas con un mismo interés. A ver qué pasa con la depresión. Es un grupo de encuentro, aunque luego al final de aquí nadie se dé un abrazo y te dice nos tomamos algo, pero es un grupo de encuentro. Bien, dentro de las terapias, bueno, ya hemos nombrado la psicoterapia, pero os voy a decir dos que os van a llamar la atención. A ver, la musicoterapia. A ver, ¿quién en un estado de ánimo fatal se ha quedado en su casa, se ha puesto unos cascos, la buena de los cascos que traéis, la del vecino, te lo pones aquí, y ha puesto la música que más le gusta? El cambio es total. Bueno, se descubrió por qué. Porque la música puede influir tanto en el estado emocional de las personas. Primero por las vibraciones. La música utiliza tonalidades, intensidades, cadencias, y todo eso actúa sobre el sistema límbico. Y el sistema límbico va a controlar todas las emociones, todas. Así que, si alguna vez sentís mal, no os apetece hablar con nadie, por lo menos, mira, iros al campo, al retiro, donde sea, llevar ahora con el móvil, le conectáis aquí, le ponéis unos cascos, cerráis los ojos, salís, vamos, en media hora, musicoterapia. Y otra cosa, colorterapia. Cuando estáis deprimidas, ¿qué ponéis? ¿De negro así negro o ponéis unos colores, yo qué sé, amarillito? Hombre, y cuando queréis alegrar la casa, la gente cuando entra en una casa nueva que acaba de comprar, ¿no? Lo que hace lo primero es a pintarlo, colores vivos. Así que cambiar un poquitín la decoración de vuestra casa si os sentís deprimida, y bueno, esto se llama colorterapia, y utilizarlo en la ropa. Bueno, ¿el Reiki os suena? Pues quien ha hecho Reiki o se ha dejado hacer Reiki, ayer me lo estuve explicando una señorita que da el Reiki. Yo, según me lo ha explicado, yo no sé quién era más feliz, si el paciente o ella, porque ella me contó lo feliz que era dando el Reiki a la gente. Feliz. Pues si ella es feliz, imagínate el paciente que estáis recibiéndolo. Pues el Reiki, ¿qué daño hace con una sesión de Reiki? ¿Eso es que somos anticientíficos? No, es que buscamos otras cosas más allá de la ciencia. ¿Qué más? Bueno,
La fitoterapia voy a hablar ahora, la homeopatía también voy a hablar. La nutrición, ¿quién es más feliz? A ver, ¿a alguien le hace infeliz tomar un poco de chocolate? Bueno, ¿cómo va a ser infeliz tomar un poco de chocolate? Hijo, no hace falta que toméis la tableta entera, esa que viene gordota. Ahora no, ahora sabes que son más pequeñas, para no subirlo de precio te han puesto menos chocolate. Pero si tienes algo tan sencillo, no vayas a la farmacia, vete ahí al Lidl o Ahorra Más y date una tableta y date entera, ese día la tableta entera. ¿Qué puedes ganar? 100 gramos, hombre, ¿qué vas a ganar de peso? Pues permítete el lujo, hombre, que el chocolate lo sabe todo el mundo, que te da una euforia. Bueno, ¿qué más? La nutrición, ya os hemos dicho que debemos reconocer que los alimentos dulces nos elevan el ánimo, aunque tengan problemillas para la salud, pero que no es lo mismo, no es lo mismo que un zumo de limón, bien cargadito de limón, que está muy ácido, sí, muy sabroso o lo que sea, que algo dulce, una bamba de nata, madre mía, con una fresa aquí, de verdad. ¿Quién se resiste a eso? Ni régimen ni nada, de verdad. Pues acordaros la nutrición. Y luego he puesto aquí la felicidad o la depresión curada mediante las terapias del movimiento. Indudablemente hacer deporte beneficia, que sí, siempre. El deporte que hagáis, los más adecuados, los competitivos un poco menos, pero también nos vale. Pero el deporte siempre. Dentro del deporte los orientales como el tai chi o el qigong, si lo habéis hecho, es un relax. ¿Habéis hecho qigong? Madre mía, que de verdad es imposible estar hundido, no puedes. Y el tai chi te inhibes del mundo, empiezas a hacer los movimientos y el mundo parece que desaparece. Bueno, hacer manualidades. Antes las chicas solamente era coser y bordar. Menos mal que ya os liberasteis de eso y ya tenéis manualidades que podéis pintar, hacer figuritas, lo que queráis. Y por supuesto, dedicaros a la música. Yo os diré, no solamente como oyentes, tanto os cuesta hacerlo como participantes. Cantar, todo el mundo puede cantar, afinar es otra cosa. Pero cantar, porque ¿qué nos inhibe cantar? O aprender a tocar la guitarra, que es quizá el instrumento más fácil. Bueno, la pandereta es un poco más fácil, ¿no? Vale, o las maracas que hacía Machín, por eso las tocaba. Pero la guitarra quizás es el instrumento más fácil de empezar a aprender. En 6 meses podéis empezar a cantar y a tocar la guitarra, así que, y eso siempre da. Conozco ya a 2 actores, no, una actriz y un actor, que han entrado en el teatro porque estaban muy mal psicológicamente. Desde que están en el teatro, haciendo teatro, son otras personas, pero son felices. ¿Ves? Aprender a ser actriz, que tienes un montón de sitios. Bueno, y ahora que plantas medicinales, que no quiero, porque ahora viene la parte más cómoda. Yo me gustaría que esto de las plantas medicinales, mirad, todo esto son remedios naturales, hojas y hojas. ¿No os da pena que nadie los conozca nada más que yo? A mí me da pena. Pero porque esto es la naturaleza, no me lo estoy inventando, esto está en cualquier libro de medicina. Bueno, en medicina a la que yo me dedico. Me da pena y que la gente pase momentos malos cuando tiene. Vamos a empezar algunas plantas muy buenas. Esta planta que voy a hacer, el Vitex, es apropiada para la mujer, muy apropiada para la mujer. Bueno, el nombre latín es Agnus castus, pero bueno, con Vitex me vale. Empezó a utilizarse para corregir problemas de la menopausia. Ya sabes, ese momento de la mujer en que sí pero no, vaya, sigue siendo mujer, guapa, elegante, lista. No ha cambiado, pero el periodo ya no llega y ya muchas mujeres creen que a partir de entonces su vida como hembra, pues no señor, yo siempre lo digo, pero si vuestra mejor época, ya me gustaría a mí tener una menopausia. Que los hombres sabes que no tenemos andropausia, porque somos fértiles hasta el último día de la vida. Pues ya me gustaría. Entonces, pero sí coincide con el cese de la menstruación
todo ese cambio, que empieza a ver que las canas ya están dando la guerra, las arruguitas, empieza a ver que ya no es la misma señorita de los 15 años. En lugar de presumir, se viene abajo, cosa que es un error, deberíais presumir. Pues se utiliza en esas depresiones, en esa época que se llama el climaterio, antes y después, esa época que puede durar 15 años tranquilamente, ¿eh? 15 años desde que el periodo empieza a retrasarse hasta que todavía no se quita. Sí, ya se me ha quitado. ¿Qué va? A los 3 meses vuelves a tenerlo otra vez. Y va y viene. Esos 15 años, el VITES da buen resultado cuando hay depresiones en esa época. Así que si tenéis familiares o vosotras mismas lo queréis tomar, porque todos son muy jovencitas todavía. Bien, otra hierba, esta para los caballeros, se llama fenogreco. Fenogreco, esta la puso de moda. Ay, ¿cómo se llama este escritor que liga tanto? Sí, hombre, que cada día sale con una chica nueva. Sí. Es. ¿Cómo se llama? Sánchez Dragó. Sánchez Dragó. Mira cómo sabe. Pues él presume de que está así de guapo, liga tanto, y de que es tan macho por el fenogreco. Bueno, tiene su utilidad. Entonces, fenogreco se utiliza muy bien, ya no solamente para la virilidad, sino para el varón deprimido. ¿Y cuándo? En el mismo problema que la mujer. Llega a cierta edad que el varón ya no es lo que era en la respuesta. ¿Qué me ha pasado con lo que era yo? Repetía 4 veces la noche, ahora ni 4 veces al año. ¿Qué me ha pasado? Entonces, el varón se viene abajo. Bueno, se utiliza en el varón para que salga de la depresión y que eso, pues, recupere también la alegría. Así que si tenéis un chico, se lo regaláis en su cumpleaños. Cariño, te he regalado fenogreco. ¿Y esto para qué vale? Tú tómalo, Vicario. Vale. ¿Qué más? Bueno, sí, voy a hablar del hipérico. No quiero entretener mucho, pero escucharlo luego. El hipérico ha sido la hierba más utilizada en el mundo entero. Tan utilizada ha sido, y lo sigue utilizando, el hipérico se llamaba, el nombre vulgar era corazoncillo. O sea que ya te decía de qué iba esa planta. Pues compitió con el Prozac y hasta los médicos empezaron a recetar hipérico en lugar de Prozac. Me parece una media sabia. En lugar de los efectos secundarios del Prozac, que puede haber unos cuantos, prefiero mandarle una hierba medicinal que si tiene algún efecto secundario, como puede ser la pigmentación, y si lo tiene, pues va a ser muy pequeño. Desbancó al Prozac. ¿Qué hicieron los vendedores del Prozac? Lo atacaron diciendo que no se podía utilizar una hierba tan mundialmente, tan masivamente, que debía estar bajo receta. Lo que quería es que no se recetase. Lo consiguió durante un tiempo. Desapareció del mercado, pasó a las farmacias, pero no es lo mismo un farmacéutico, no es lo mismo que un psicólogo, que un médico. Y hasta que volvió, y ahora ya se vende otra vez sin receta. Es una buenísima hierba el hipérico, pero si la tomáis para las depresiones, tarda un mínimo de 7 días en empezar a hacer efecto. No os desmoralicéis porque al primer día, al segundo, no es un Prozac. Ahora, con el tiempo la depresión va mejorando, va pasando. Hombre, no estáis ahí con una euforia, pero sí por lo menos lo podéis ser soportable. Hipérico, corazoncillo o hierba de San Juan, que se llama. Más hierbas. Una hierba que la he hablado muchas veces, la melisa. La melisa debe ser una hierba de uso obligado, especialmente a las chicas, porque es una hierba que la naturaleza lo pensó en las mujeres, porque es fitoestrogénica y va adecuada para el carácter de la mujer, mucho más sensible que el varón, que somos más brutos, ¿vale? Y menos sensible. Y entonces la melisa la podéis tomar por el día, en el desayuno, o por la noche, que os va a mejorar el sueño. Si la tomáis por el día, el desayuno, la comida, cuando queráis, nos da sueño, pero sí modula la depresión, la hace sostenible. Seguís bajo, pero bajo control, la melisa, y sabe muy rica. Mira, la recetaban antiguamente. ¿Cómo se llama? El agua del Carmen. ¿No suena el agua del Carmen? ¿A que sí? Sí. ¿No estaba hecha de melisa? Pues yo creo que sí. Bueno, pues la utilizaban para eso que antes le llamaban, no se llamaba depresión, le llamaban la melancolía. Está melancólica. No, ahora decimos, no, melancólica no, está deprimida. Pero sí, se utilizaba para la melancolía.
Es inofensiva, es una de las plantas que se llaman cordiales. No hacen daño a nadie. Se puede mezclar con los medicamentos. La puede recetar un psiquiatra o sin receta. Comprar directamente en el herbolario. Pero perdona, ¿se puede tomar, hay que tomar una infusión o hay pastillas? Vale. Porque la infusión por ahí es Buena muy pregunta. débil. Buena pregunta. La infusión es un remedio cómodo de tomarla, pero es un medio también que cambia los componentes de las plantas porque los somete al calor. Ya. Entonces se abren las enzimas, ciertas vitaminas, todas van a cambiar. Entonces, bueno, es un remedio adecuado, cómodo, que nos hace parecer que es inofensivo. Lo mejor son los extractos hidroalcohólicos. Compráis en extracto, echáis 10 gotitas, un poquito de agua, lo tomáis, y ese extracto va a durar a lo mejor 6 meses. Es que por 10 euros que va a costar, me parece. ¿Que queréis un efecto más rápido? Los extractos debajo de la lengua. No más de 5 gotas debajo de la lengua. Entra por vía sublingual al torrente sanguíneo. Ni siquiera pasa por el hígado, que el hígado iba a cambiarlo. Pasa directamente al torrente sanguíneo. La melisa es una buenísima hierba y yo siempre digo, es una hierba para las chicas. Hay más, ¿eh? Otra hierba, esta es también una de las que más me gustan. Se llama rodiola. Rodiola, ya ves que vas. Ha sido el gran descubrimiento porque tenía tantas aplicaciones, pero la que más usaba la gente era la euforia que te daba. Te sacaba del sopor, del hundimiento que tenías y te apetecía salir a la calle. Pero también requiere su tiempo. Empezáis con una pastillita al día o un extracto, me da igual lo que toméis. Si tomáis pastillas, tienen que ser de extracto seco. De extracto seco. Te viene en cápsula porque llega a tener hasta 1 gramo. Pero podéis tomar 1 al día, 2 al día. De noche mejor que no, porque vais a tener una juerga increíble. Pero bueno, así que, y bueno, oye, si queréis tener juerga porque tenéis acompañante, pues vale. Oye, será una cosa. Espera, cariño, que me voy a tomar el cava con la rodiola. Eso se puede utilizar, ¿no? Oye, menuda mezcla, cava con rodiola. Así, madre mía, qué alegría. Bien, pues fíjate, se utiliza, no sube la tensión, cosa que ya tenemos un abanico más grande de utilidad, corrige la irritabilidad, los trastornos del sueño. La tomáis por el día y el sueño, qué paradoja, el sueño mejora. Es capaz de mejorar la atención, la memoria, eso que dice que se pierde con la edad, ¿vale? ¿Qué más cosas podrá? Tiene un pequeño, y ahí quiero ser prudente y no lo apuntéis, tiene un efecto antitumoral, ¿vale? Pero no, cuando alguien dice que una hierba vale para el cáncer, nos ponen a parir. Digo, yo no he dicho que lo cure, yo digo que es útil. Bueno, pues este tiene una acción antitumoral, bueno, ¿y por qué no voy a tomarla si una persona tiene cáncer? Que sea bueno o malo, vale, ¿le costaría algo tomar rodiola? Pues, ¿por qué no? Ya el susto que tiene en el cuerpo, pues hasta le va a venir bien. Bien, protege el sistema inmunológico, que no nos viene nada mal ahora, ¿no? Mejora la glándula suprarrenal. Os dije antes que muchas depresiones vienen por fallos suprarrenales. La glándula suprarrenal segrega un porrón de hormonas, entre ellas la adrenalina, los corticoides, los andrógenos, pero es la glándula de la energía. ¿Tendremos energía en la vida? Si tenemos una glándula suprarrenal. Pues esta actúa mejorando la glándula suprarrenal. Por eso te digo yo que tiene un efecto cardioprotector, antioxidante, mejora el aprendizaje. Y ahora, lo de siempre. Vale, yo te creo, porque no te lo estás inventando, no me lo estoy inventando. ¿Por qué no se receta? Pero la pregunta es la de siempre. ¿Por qué no interesa? Porque las plantas medicinales no se pueden patentar. No las puede tener un laboratorio, las puede tener miles de laboratorios y hasta en tu casa, si te da la gana, en un jardín. Entonces a los laboratorios les interesa lo patentable, que son los medicamentos. Y las plantas medicinales, con la antigüedad que tienen, millones, fíjate que yo creo que deben tener 100 millones de antigüedad. Ahí están, para 4 despistados, entre los cuales me incorporo. Es una pena, pero bueno, algún día conseguiremos. Otra planta, bacopa, eso que me conoce ya sabes que es para la memoria y el intelecto, es que no hay tu tía. Cuando veis que ya no sois lo mismo que antes, que las cosas no las retenéis, que no aprendéis,
¿Qué me pasa a mí? Soy incapaz de aprender a manejar el WhatsApp y todo eso. ¿Vale? Quiero ir a sacar algo del banco, me dicen que con tarjeta, con lo torpe que soy yo. ¿Cómo voy a hacer todo esto con tarjeta? No, esto que venga mi nieto o mi hijo que me enseñe. No. ¿Y por qué tú no? Porque yo ya soy muy torpe. Bacopa, de verdad, bacopa con B. Bueno, pues las utilidades, bueno, es una de las hierbas más utilizadas para rejuvenecer el cerebro. Es la única esperanza de que el cerebro puede ir a mejor y convertirnos en un sabio como los sabios de la antigüedad, que eran sabios hasta el día de su muerte. Vale, ¿y qué más cosas tenemos aquí? Una que trabajáis en la cocina, de que hace lo mismo que hace del azafrán, del mismo color. ¿Qué especia es? Cúrcuma. Exactamente, que ha desbancado el azafrán, porque ahora es más económico cambiar el color del arroz, de la paella, con la cúrcuma. Y es una gran hierba, una gran hierba. ¿Para qué lo utilizáis? Para dar sabor a la comida y porque es antioxidante, en fin, que tiene una serie. Yo para el salero también. Para el salero. O sea, con antiinflamatorio, ¿no? Sí, antiinflamatorio. Es un buen Yo lo antiinflamatorio. uso para infusión también. Muy bien, pues entonces he apuntado aquí que aparte se emplea para las depresiones leves. ¿Qué os costarían las comidas? Tenéis a alguien en la familia deprimido, no quiere tomar nada, ni hierbas ni nada, es inútil. ¿Os costaría algo echarle cúrcuma en las comidas? ¡Ay, qué sabor tiene! Es que te he echado cúrcuma. Y eso, porque es rica. No le digáis que es un antidepresivo porque no lo va a tomar. ¿Qué costaría echar la cúrcuma en las comidas, Pues prácticamente se puede utilizar en todo, En todo, Parece que de algunas tiene más efecto, se potencia el efecto con la pimienta. Con la pimienta negra. Exactamente. La pimienta negra, sí. Podéis mezclar con la pimienta negra, en los pescados con cúrcuma y pimienta negra, vamos, divino, bueno, en todo. Así que mezclad la cúrcuma con la pimienta negra y tenéis una euforia ahí, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, eso no es vuestro problema, es cuando la depresión actúa en el apetito sexual, pero eso no es problema de nadie, digo yo. Entonces se utiliza cuando no te apetece hacer el amor, pues la damiana, que lo sepáis, ¿vale? Hacer lo que queráis con esta información. Para chicos y chicas, ¿vale? Cuando ya esto va para abajo y, bueno, hay que salvar a la pareja. ¿Y qué más? Bueno, mira, una planta que la tenéis ahí en los parques, en Parecito, el romero. Romero es una planta genial, la podéis comprar. El romero no hay que cocerlo, no, el romero vivo, la hoja viva hay que masticarla, cocerlo pues. Bueno, ¿qué más? ¿Tenéis alguna pregunta? Si no, lo vamos a tener que dejar ya, ¿no? ¿Alguna pregunta? Tengo muchas más cosas para casos de emergencia. Bueno, solamente os voy a decir una para casos de emergencia. Una depresión grande que nos da miedo hasta dejar a la persona sola. ¿A qué puede ocurrir? Está tan mal que nos da miedo. No, quédate tú con él, yo me quedo, que no puedo, tengo que salir, es que me da miedo, se hace cualquier tontería. Incluso no reacciona ni a los antidepresivos. Y hay un aminoácido que se llama fenilalanina. Fenilalanina, todo junto, fenilalanina. Es un aminoácido que quiere decir que no ofrece mayor peligro porque es un nutriente y suele hacer efecto desde el primer día. Se toma en el desayuno una cápsula de fenilalanina y ese día ya empieza a mejorar el paciente. Para que dé tiempo a que hagan efecto los medicamentos, el psicólogo, para que la terapia empiece a hacer efecto. Tiene un efecto casi desde la primera dosis, fenilalanina. Así que ya tenéis una... y ayuda a adelgazar. Bueno, que quede dicho. Bueno, ¿alguna pregunta? Para el hígado graso, ¿qué aconseja usted? El boldo. Mira, el boldo, no viene mal. La chicoria también viene bien. En vez de tomar café o todo eso, la chicoria soluble... Boldo con B. Boldo con B, sí. Pero es que la chicoria la hacéis como en el Nescafé, ¿sabe? En Nescafé. La echáis en el desayuno, hasta los niños la toman. Es un buen hepatoprotector. Los hay mejores que el boldo y la chicoria, ¿no? Pero bueno, también el cardo mariano sigue siendo el remedio por excelencia. Para todas las hepatopatías, el cardo mariano es capaz de regenerar un hepatocito. No tiene ninguna planta, ni ningún medicamento tiene ese efecto. Cardo mariano, ¿sabéis? Se parece a una alcachofa, solo que con pinchos.
Pero lo veis desde lejos y parece una alcachofa hasta que lo tocamos y nos pincha. El Carlos Mariano, pues acordado de esa hierba, y además es antidepresiva también. Lo único que sube un pelín la tensión es la prudencia. Más. ¿Alguna pregunta más? Si no, nos vamos para allá a tomar una sedrina. A ver, yo tengo problemas para dormir. No duermo más de 4 horas por noche hace mucho tiempo. Eso creo que me está provocando, digamos, me siento fatal con el paso de los días de estar tantas noches sin dormir, y creo que me está provocando una sensación de depresión. Y no sé qué hacer porque tomo de todo. Ya has tomado la melatonina, el triptófano, todo eso lo has tomado, ¿no? Pues solamente hay una cosa que da resultado, por pasa que como da un poquitín de trabajo la gente no la quiere hacer, la sofrología. Sofrología la hace uno individualmente. La acupuntura, por ejemplo, puede ayudar. Bien también. Yo confío en la sofrología porque la he hecho yo conmigo mismo más de una ocasión. Es tumbarte en la cama, en la misma cama que ya te vas a acostar para dormir, te tomas boca arriba y hay unos ejercicios de autosugestión. Tú vas diciendo a tu cuerpo que me voy a dormir, lo vas diciendo a tu cuerpo. Porque yo me duermo, pero me despierto. Otra cosa es la calidad del sueño, pero por lo menos has conseguido. Luego el triptófano, si lo tomas al mismo tiempo que el triptófano puede hacer que una vez que has cogido el sueño fisiológico, porque eso es un sueño no es inducido, es fisiológico, que es el bueno, pues quizá el triptófano te lo mantenga ya hasta por lo menos 5 horas. Con más de 5 horas o 6 no necesitas dormir, ni tú ni nadie. ¿A dónde? ¿En la farmacia? ¿Con qué comprar en la farmacia? El triptófano, en una farmacia que se precia, sí, si no en un herbolario. Y si no, lo pides por internet. Bueno. Es inofensivo, ¿eh? Es otro aminoácido. Sí, ya. ¿Vale? Otro remedio es el espliego, la lavanda, el azahar. ¿Qué es lo que se hace? Al irte a acostar, como si fuera una colonia, te pones agua de azahar o esencia, te lo ponen por el cuerpo, el espliego también te va a valer, de tal manera que durante la noche ese aroma te va entrando por la nariz, ya sabes que la nariz llega al sistema límbico y te induce al sueño, y solamente oliendo un perfume adecuado. El azahar sigue siendo lo más intenso como olor para dormirte. Pero eso, digamos, antes de irme a dormir o cuando me despierto así. No, cuando te has acostado ya. Marilyn Monroe se ponía el Chanel número 5. Bueno, pues tú te pones el agua de azahar. Sí, ella se lo ponía para acostarse. Bueno, tú te lo pones a la hora de acostarte, ya estás en la cameta, te pones eso, haces la sofrología un poquito, tengo sueño, me voy a dormir, me está entrando un sueño, y ya estás aspirando los olores del espliego. Y si no, un incienso de azahar, o sea, de espliego. Lo ponéis en el dormitorio, lo dejáis que eso va a durar por lo menos 1 hora, el aroma del espliego. Tenéis una cosa facilísima, eso es el triptófano. No hay cosas contundentes para... Yo tengo homeopatía también y flores de Bach, pero tengo mis reservas, pero por eso no lo he dicho. ¿Preguntita más? ¿Alguna pregunta más? Pues nos toca escanciar la sidra, ¿no? Hoy no hay sidra. Está cerrado. Ya. Está cerrado. Hoy no hay sidra, buscaremos dónde. Bueno, encantado de estar con vosotros. Venga. Hasta luego.